Partida importantísima, jugada en 1894, que vamos a ver en esta entrega 2 de la Apertura Española. Estamos estudiando, en principio, lo que es la defensa berlinesa y entendiendo todo su ámbito. Entonces esta partida marca las claves y los planes estándar que hay que llevar a cabo. Bueno, E4, tarras con blancas, el Leiter con negras, caballo F3, las primeras jugadas ya las conocemos, y D6, se plantea la defensa Steinitz. El alfil de casillas negras, de las negras, queda encerrado tras la cadena de peones, eso es una jugada pasiva, por lo cual pueden llevar a cabo el D4 en directo las blancas, no hace falta C3. Alfil D7 porque se está amagando D5, caballo C3, caballo F6, tocando en E4 desarrollando pieza, el enroque, importante, alfil E7, una posición sólida de las negras, tienen que desarrollar su alfil para poder enrocarse, y torre E1. Bueno, hay que quedarse con la idea que el torre 1 es temático, es la posición natural de esa torre en estas posiciones de apertura española. Bueno, aquí se puede pensar que cambiando alfil por caballo podemos ganar un peón, pero no es así, vamos a verlo. Alfil por, peón por, pero aquí no se hace peón por, claro, aquí se hace caballo por. Si peón por, primero caballo por caballo, peón por caballo, dama por peón, y las negras quedan bien y además se liberan. Con lo cual no vale cambiar en este momento el alfil por caballo. Entonces hay que jugar torre 1 primero, defendiendo ese peón central. Y Slater se tiene que decidir qué hacer, porque ya se están amenazando cosas. Caballo por peón, cambiamos caballos, peón por caballo, primero alfil por, dama de 7, y en esta escaramuza de cambios, pues las negras consiguen enrocar. Y aquí está la posición crítica. Esto es lo que introdujo Tarras en este momento. No solo la jugada, sino los planes. B3. Esto es una lección magistral de cómo Tarras entendía el ajedrez. Y esta jugada es la que nos va a llevar al plan de desarrollo del alfil por B2, del alfil de casillas negras de los blancos, para el apoyo del avance de los peones en el ala del rey y del ataque en el ala del rey de las piezas blancas. Torre F8, alfil B2, y aquí veremos que el alfil es que queda protegido de cualquier ataque y nos va a apoyar en ese ataque al ala del rey. Alfil F8, este es un plan típico. Estamos viendo también los planes típicos del negro. Los planes típicos del negro pasan por atacar a ese peón central, que es la estructura que comentaba del pequeño centro. O sea, la idea es aquí torre E6, luego torre E8 con idea de presionar sobre ese peón. Y cuidado que el F4 blanco no es tan bueno. Torre a D1, ya tenemos una posición bastante activa de las piezas blancas con idea de E5, se está amagando E5. Dama C6. Aquí comentar que si torre a D8, dama por A7, ganando un peón sin compensación. Por lo cual no pueden hacer ese torre todavía a ese torre de 8. Dama C6, por tanto, torre de 3. ¿Cuál es el plan del blanco? Pues el plan del blanco es mantener la ventaja de espacio sin cambiar piezas, sin cambiar más piezas, porque si no se notaría menos, para poder atacar luego al rey. Torre 6, que es el plan negro. Torre de 3, vamos con prudencia, va poco a poco, es un trabajo de orfebrería. Torre a E8 y H3, también es una jugada de espera útil y muy típica en la española. Nos quitamos de problemas de mates del pasillo, le hacemos un respiradero al rey y evitamos saltos molestos del caballo a G4. Dama B6, claro, Leiter pues, lo que quiere es cambiar damas, quitar la presión, pero al blanco no le interesa, por lo tanto la dama recula a dama de 3. C6, cuidado que esta jugada está intentando liberar a las negras, lo que se está amagando es D5. D5 jugada liberadora, cambiándolo todo. Por ejemplo, a cualquier jugada pasiva blanca,
la que sea, D5, y empieza a cambiarse todo, por D5, torre por torre, torre por torre, peón por torre, caballo por, alfil D4 y dama 5. Y esto es igualdad. Se ha liquidado todo. Por lo tanto, Tarras tiene que poner un plan antes de C6 y evitar el D5. ¿Cuál hace? Caballo A4. Caballo A4, echa la dama y ahora C4. Prepara un nudo Maroczy evitando el punto D5. Esto también es otra idea temática. En la estructura del pequeño centro, que está formalizado por E4 y luego mayoría de peones en el rey, hay que evitar del negro ese D5 y también hay que evitar el F5, pues haciendo evidentemente G4. Eso lo veremos. Caballo D7 y rey H1, una de esas jugadas que hacen los grandes maestros que se escapa a los humanos. Y esto, sin embargo, es una jugada que, visto posteriori, pues nos demuestra que es una jugada de ataque, porque está preparando un plan que es torre G1, avance, etcétera. Muy difícil de ver, desde luego. F6 y caballo C3. La idea de caballo C3 es ahora reciclar el caballo con idea de E2 y G3. Caballo 5, no pasa nada, ese caballo no hace nada ahí. Dama C2. La dama queda en buena posición, aún así, porque defiende 4 y el alfil de B2. Y caballo F7. Y ahora ya, por fin, G4. Ya está la jugada precisa para evitar la ruptura en el pequeño centro. Les hemos dejado al negro sin rupturas. Hay que llevar aquí cuidado porque, fijaros, por ejemplo, caballo 2 no sirve, F5. Caballo C3, otra vez defendiendo ese peón, pero peón por peón y las negras se liberan. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Bueno, volvemos a la posición donde en la jugada 20 hacen rey H1, F6 de las negras, caballo C3 con idea de reciclarlo y pasarlo a G3 con idea del ataque, caballo 5, bueno, dama C2, caballo F7. Y ahora G4, G4 preparando la eliminación de puntos de ruptura del negro. Dama A5, pero torre D1, dama B6. Claro, ¿qué pasa? Que el negro no tiene rupturas útiles, por lo que único que te puede hacer es esperar lo más sólido posible. Y H4. Fijaros que esto es una paciencia increíble porque caballo E2 no vale, porque tenemos el salto del caballo a G5, caballo C3, defendiendo ese peón central. Entonces, claro, la idea de H4, de ese H4, es quitar la casilla al caballo de G5, la casilla molesta de G5. Caballo 5, torre G3. Está casi concluso el plan, la primera parte del plan blanco, que es pasar las torres con mucho cuidado a la columna de ataque al rey. Caballo F7, como vemos las negras no tienen más que esperar. Y F3, muy fina. El F3, que se nos puede ir de las manos F4, es importante porque está apoyando y haciendo estable ese peón de E4 del pequeño centro, porque los peones que va a avanzar son los peones de G y H para el ataque. Caballo H8. No hay contrajuego por parte del negro. Caballo 2. Ahora sí, ahora por fin. Dama C7 y torre de G1. Bien, ya ha podido concluir esa primera parte del plan. Mover las torres a la columna G y preparar el avance a G5. Dama F7, porque ya Slater evidentemente no es tonto y se lo espera. Entonces ha preparado un búnker en el ala del rey. Caballo D4. Torre 7
Y ahora sí, G5. Bueno, vuelvo atrás unos momentos y vamos a ver la finura de todo esto. Después de dama F7 negra y ese caballo de 4, bueno, pues aquí hay una variante. ¿Qué pasa si G5 aquí? Bueno, pues F por G5, H por G y dama H5. Bueno, y esto ya nos rompe el plan. Por lo tanto, G5 no valía en cualquier momento. Esa es la idea de dama C7. Era prematuro. De dama F7. Entonces, primero, caballo de 4. Torre 7 y ahora sí, G5. Ahora sí. F por G, torre por y G6. G6 aguantar. Caballo F5, como está ese peón clavado de G, y torre 5. Bueno, no vale torre 6 por dama C3, torre por E5 y peón aquí y ya liquida. Esto liquida. Entonces hay que andar, el negro ya tiene que andar con mucho cuidado porque el búnker se está desmoronando. Hemos visto ese caballo F5, entonces hace torre E5. Bueno, una pregunta que hay que plantearse. Los planes de avanzar los peones del enroque con el propósito de atacar, ¿por qué son posibles? Bueno, pues son posibles porque todo este centro está estable. Nuestro centro N4, el pequeño centro sostenido por F3. Por eso es posible. Eso hay que tenerlo en cuenta. F4, ahora sí. Bueno, y tiene que dar la calidad, torre por F5. Eso es partida, pero vamos a ver que torre por peón no vale porque dama C3 liquida. Ya hay táctica, o sea, en una posición ganadora hay táctica que hay que estar pendiente de ella. Bueno, pues F4, entonces decide dar la calidad. Torre por caballo. Aún así el Leiter está aguantando. E por F, alfil G7, F por G6, peón por peón. Aquí ya ya abandonó, porque ya se le viene encima, ya la ventaja es ganadora del blanco. Y por fin se rindió. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar sobre los planes, en este caso de la defensa Steinitz, pero vale también cuando tengamos una mayoría en el ala del rey. El plan ese del peón en B3 y el alfil en B2 son básicos. Y aquí hemos visto una partida completa donde cómo jugar, como vemos, es un... Tarras nos da una lección de cómo jugar esta posición.